desde el avión cuando vio el vecindario preguntó, ¿y eso que está ahí detrás qué es? ¿Eso es que han tirado la bomba atómica ahí? Claro, todo, ver una masa gris de casas sin pintar, sin encalar, las calles no tenían aceras, no tenían bordillas, asfalto, agua, luz, etcétera, etcétera. Un nuevo programa, esta vez dedicado al desarrollo urbano de los llanos de Sardina. Los vecinos adquieren su parcela, su solar, pagada normalmente a plazo, e inician la construcción en un sistema llamado de autoconstrucción. Se establecen juntas de vecinos los fines de semana y unos a otros se van ayudando. No se construye la vivienda de una vez sola, sino que se empiezan con 2 habitaciones y un zaguán junto a la acera, junto a la calle, y con los años se va ampliando la construcción de la vivienda hacia el interior. Hemos contado esta vez con la inestimable colaboración de 2 técnicos municipales que durante una treintena de años desarrollaron su labor en estas oficinas de arquitectura. Bueno, cuando llegué yo estaba la carretera principal asfaltada 6 metros, el resto todo de tierra, la que sube para Sardina también en dirección a Santa Lucía y la de Sardina, lo demás era todo tierra. La subida a la orilla era de tierra, del cementerio de Sardina a Santa Lucía era de tierra, tenía un camellón en el centro de la carretera que muchas veces rozaba el coche en el cárter, y en la zona del cruce de Sardina hacia el norte, ahí no había nada, no estaba sino el bar de la Estrella y 4 o 5 casas en la parte de arriba y 2 o 3 casas por abajo y el pozo de los Ojeda. Todo lo demás eran salados, ahí no había ninguna casa construida. En una extensa llanura, seca, árida y desolada, entre remolinos de viento y polvo, llegó el hombre. Entonces lo primero que se hizo en la oficina técnica cuando yo empecé a trabajar, pues es ver el costo. Se hizo toda una medición exhaustiva de redes de agua, redes eléctricas, vamos, de toda la infraestructura y valorarla. Y a continuación, viendo un polígono al norte en desarrollo, viendo una zona turística en desarrollo, una zona agrícola. Bueno, entonces se censó todas las parcelaciones, el potencial que tenía, pues aquello subía a unas 100.000 personas. Si todo aquello se hubiese edificado, serían 100.000 personas. Entonces era necesario, por un lado, contener aquel crecimiento desordenado. El primer instrumento que se haga, y reconducir el tema hacia la ley vigente del suelo en aquella época, que era la ley de mayo de 1956, donde, bueno, pues se hicieron estudios de población, se hicieron pirámide total del municipio, barrio a barrio, y en vez de donde estaban los niños, etcétera, etcétera, y entonces pues se hizo un plan de infraestructura, de dotaciones, que es una figura muy curiosa que existe en el urbanismo inglés, pero que en España no existe, que es lo que se llama un contraplan, pues ver dónde se ubicaban todas aquellas zonas verdes, zonas escolares, zonas deportivas, que eran necesarias para que aquello creciera como una población normal. Ese proceso se hizo en el año 75 y con la entrada de alcalde de Manuel Sánchez Araña,
pues se acudió al Cabildo, la respuesta por el Cabildo fue muy positiva, era presidente Olarte Cuyen, y bueno, se volcó en el municipio, se le plantó el tema de la carta, y bueno, y después se involucró de lleno el Consejo Insular de Agua, se hizo toda la valoración de las redes de agua, bueno, y todo eso pues salió adelante positivamente. Entonces, desde el año 75 hasta el año 79, año 80, pues fue, digamos, una explosión de cambio de decisiones donde se involucraron todas las administraciones y bueno, y eso coronó con la venida del presidente Suárez, que bueno, que ya se consolidaron los presupuestos para ejecutar toda esa infraestructura que, bueno, de la que hoy se está disfrutando, ¿me entiendes? Cuando yo llegué aquí en el año 1970, toda la zona costera de Santa Lucía estaba como estos terrenos. Aquí no había nada, salado. Entonces, Gustavo de Benítez, el que estuvo anterior a mí, hizo unos replanteamientos de las parcelas en las cuales en cada manzana ponía 4 puntos. O sea, en cada manzana, en cada esquina de la manzana clavaba un hierro y prácticamente estaban todas las parcelaciones replanteadas. Cuando se produce esa avalancha de población, que hay un déficit de presupuesto, porque no se acepta que la carta municipal aumente en el presupuesto debido a la población que sí ha aumentado, ¿no? O sea, todo producto que entrara por el muelle tenía un sobreimpuesto que se repartía, digamos, proporcionalmente a la población que existía en cada municipio. Eso es lo que se llamaba la carta. Y la distribución de esos dineros, aquí como la población era poca, el cabildo estaba dominado, digamos, por los municipios del norte y de Telde, aquí los dineros eran escasos y no había presupuesto para poder acometer toda esa infraestructura necesaria, fruto de esas parcelaciones que se han dado, digamos, de una forma un tanto anómala, ¿no? No siguiendo lo que fijaba la ley del suelo. O sea, no se hizo un planeamiento previo de toda esa población de servicios, tanto de la zona turística como del polígono de Inaga. Bueno, entonces don Manuel Sánchez Araña, en aquel momento, consciente de eso y lo que costaba establecer, digamos, la infraestructura, no había dinero para ello. El presupuesto del ayuntamiento en aquella época era de 100 millones de pesetas anuales y hoy es de 7.500 millones. Entonces había una desproporción. Entonces por eso él acudió al Cabildo y el Cabildo positivamente reunió a todos los alcaldes, etcétera, y la carta mayor se la llevaba al Ayuntamiento de Las Palmas por población y en aquel momento el alcalde era Ortiz Vio y renunció a una parte de la carta para, digamos, colaborar al desarrollo del municipio de Santa Lucía. Y además hay que decir que puso a su disposición los viveros del municipio de Las Palmas para ayudar a una repoblación de todas las zonas verdes que era necesaria en Santa Lucía, y así fue. Periódicamente durante un par de años estuvimos trayendo mucho árbol, mucho laurel de India y palmera, etcétera, de los viveros del Ayuntamiento de Las Palmas. A la vuelta. Cuidado con la cabeza. Mi misión era, cuando una persona venía a pedirme la línea, venía aquí al terreno, localizaba el hierro, localizaba el de la otra esquina y con estos aparatos le daba la línea y la rasante
al vecino. Cuando en la parcelación habían desaparecido los hierros por cualquier motivo, pues yo tenía que traer el aparato, el taquímetro, que es este, y localizar los puntos y poner el hierro de nuevo. Aquí ya está fijado el aparato y tenemos que coger tres cosas. Primero, el ángulo vertical, que se coge con esta parte, el ángulo vertical, el ángulo horizontal, y leer que ahora no vamos a quitarlo, pero la mira hay que colocarla y hay que ponerla en el hierro o en la esquina que vamos a puntualizar, y ahí hay en el aparato hay una cruz, se ve una cruz, y en esa cruz hay una línea en la parte superior y otra en la parte inferior, y hay que leer, coger, como dijimos antes, el ángulo vertical, el horizontal y la línea superior, la línea inferior y la línea media. Una vez tengamos esos datos cogidos en la libreta, que aquí, por cierto, tengo una libreta en que se hizo el levantamiento topográfico de la parcela del polideportivo vecindario, del campo de fútbol de Sardina y el campo de fútbol de Santa Lucía, pues aquí se toman los datos, y cuando ya se han tomado en el campo, vamos al gabinete y hacemos el resto de las operaciones para sacar la cota y sacar la distancia. Hay un momento que también yo creo que es clave en la historia de este municipio, que es cuando Adolfo Suárez en el 78 decide visitar la zona y se le presenta todo ese plan que ya tú antes comentabas de necesidades educativas, sanitarias, de infraestructura. Bueno, eso no surgió de la noche a la mañana, eso surgió a partir de cuando Manuel Sánchez Araña, en el año, a finales del año 75, toma posesión del cargo. Ya yo, junto con toda la oficina técnica, éramos tres: Paco Pérez, que era delineante, que fue fantástico, que debería estar hoy aquí, porque también fue, trabajó horas y extraordinarias, gratis, es una historia. Y entonces, pues ya a finales del 75, cuando tomó posesión del cargo, ya teníamos cuantificado todo. Entonces lo primero que hace Olarte es trajo una guagua con todas las funciones clave del Cabildo, y empezamos por Santa Lucía, recorrieron todos los barrios, tomaron conciencia todo del problema, y después en distintos años pues eso se volvió a repetir. Y ya en las primeras elecciones, pues la visita a Adolfo Suárez, logró él que Adolfo Suárez viniera aquí, y ya me imagino que todo eso ya estaría preparado, etcétera, etcétera, y fue cuando en el campo de fútbol de vecindario ya le hizo la declaración de municipio de comarca especial, y a partir de ahí pues se hizo una serie de visitas a Madrid. De Madrid vinieron una serie de técnicos, y ya el Consejo Insular de Agua prepararon todos los proyectos, y todo eso es el fruto Un poco se inicia el desarrollo a través de ese plan de necesidades que es aceptado, ¿no? Decíamos antes, educativo, sanitario, urbanístico. Sí. Todos los colegios fueron fruto de aquella época. Todo el primer plan insular, provincial de obras deportivas, el primero que salió fue el de Santa Lucía, con todos los campos de fútbol, que aquí no había ni donde jugar los niños. Y los campos de fútbol, los campos de lucha, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues hasta los años 79, pues 80, fue fruto de aquella... El desarrollo de proyectos, Pedro, ustedes. Todo se hizo en la oficina técnica, sí. Todos los proyectos se hizo en la oficina técnica, etcétera, y fue una época, ya digo, heroica, heroica, ¿no? Fue innovador, además de que el municipio diseñara el centro, el colegio, o sea, que fuesen de producción propia los proyectos, ¿no? Sí.
Todo eso se hizo se trató en la oficina técnica, sí. Y después también, claro, también había una conciencia, porque toda la población que iba al sur, pues pasaba por la carretera general. Y se aceleró la circunvalación a vecindario, que es la autopista que viene desde el aeropuerto, digamos, no entrando allá, pues claro, porque toda esa población tenía que pasar por Ingenio, tenía que pasar por Agüime, y eso era un desbarajuste, ¿me entiendes? Yo recuerdo las colas, sobre todo las vueltas del sur a Las Palmas los domingos por la tarde. Y en Las Palmas, en el túnel de Las Palmas, que eso era otra odisea, ¿no? O sea, venir al sur era una odisea. Echar el día. Al principio, cuando empezó la autopista, cuando se inició la obra de la autopista, la gente aquí estaban revolucionados porque pensaban que poniendo la autopista ya el municipio se quedaba vacío y no había movimiento comercial ni nada de eso. Siempre son los miedos a lo que nos puede venir, ¿no? A lo que nos puede venir, sí. Aquí mira, por ejemplo, Barcelona, hace 200 años. Aquí es la primera vez y es en el primer lugar donde se produce la requisa del agua para la población. Sí, aquí prácticamente cuando llegaba la época del verano no había agua. O sea, es que no había agua porque no habían depósitos. Por ejemplo, del Consejo Insular de Loa se logró rápidamente hacer 3 depósitos de agua que están en las carboneras. Pues claro, para poder repartir agua tienes que tenerla acumulada. No había ni depósitos. Aquí cuando yo llegué, el agua se traía en Cuba y todas las casas tenían fosas sépticas, pozos negros, sí. Y todo eso había que sacarlo en Cuba. O sea, ni había agua, ni había red de saneamiento y no había niños escolarizados, los colegios eran mínimos, la mínima expresión. Y entonces se empezó por el Colegio de Santa Lucía, pero la red de agua, y después el problema de la red de agua, cuando ya estaba materializada la red de agua y la red de alcantarillado, pues no había depuradora. Y recuerdo que Agustín Membielle, pues nos reunió, oiga, mire, que ustedes no tienen economía para sostener esa depuradora. Entonces es necesario este plan extenderlo a Agüime Ingenio. Porque porque esa depuradora sea rentable, tiene que tener como mínimo una población de 75.000 personas. Entonces hubo que empezar a negociar con Madrid, pues esto es hacerlo extensivo a Agüime e Ingenio. Y así fue. Entonces ahí empezó con Augusto Membielle la mancomunidad de los 3 municipios. Puede ser el inicio de la mancomunidad. La red, la depuradora. La Pero depuración. antes de iniciarse estas obras de las redes de agua y de alcantarillado y tal, los vecinos cuando fabricaban tenían, si la red no llegaba a la casa y estaba a lo mejor a 100 o 200 metros de la casa, tenía que financiarse el callo de tubería para poder poner el agua en la casa. Y después tenía que renunciar a la tubería que había puesto porque después pertenecía al municipio. Ah, claro. Una anécdota curiosa que, bueno, pues puesto que hubo una serie de manifestaciones allí en la plaza frente al gobierno civil por el tema del agua, porque no había agua, etcétera, etcétera, y era necesario requisarla, etcétera, etcétera. Cuando por fin ya se hizo la planta abajo en Pozo Izquierdo, vino a inaugurar la Borrer y bueno, y preguntó el costo. ¿Y esto qué ha costado? Dice, pues 450 millones de pesetas. Dice, y tanto follón por 3 kilómetros de autopista. Eso nos parecía inmenso el gasto. Y tanto follón por 3 kilómetros de autopista. Y a partir de ahí, pues se empezó a colocar por todas las islas, porque no era tanto, ¿no? La potabilización.
y cuando no existía la potabilizadora, tenían que la población iba creciendo y el agua cada vez era menos y había que sacar agua de pozos con 6 gramos de salinidad para mezclarla con el agua buena, y aquí estuvieron bastante tiempo la gente tomando agua salobre, agua salobre. Y bueno, y eso ha sido positivo y fruto de aquella época, pero que tiene mérito porque en esta zona no hay fuente de esa fuente de riqueza que existe en los municipios adyacentes, lo cual significa que aquí se ha administrado muy bien, porque después vino la etapa de Carmelo y la verdad es que se administró todos esos dineros que vienen, se administraron muy bien. Hay que reconocer que trabajaron mucho, etcétera, etcétera, y que bueno, y estaban pegados las 24 horas. Y hacían trabajar también, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo estaba implicado, o sea, fue una época de cambio, o sea, en este país estaba todo el mundo ilusionado. Yo creo que por ahí decía Saro Bolaño, los años de la ilusión, yo creo que nos implicó a muchos, ¿no? Estaba todo el mundo implicado, o sea, todo el mundo tiene una ilusión, todos los males los tenía, digamos, Franco, por así decir, y con aquello de la democracia, etcétera, etcétera, había una ilusión. O sea, no existe este desencanto que hay hoy, porque hoy hay un desencanto, ¿no? Por toda esa corrupción generalizada en todos los partidos, etcétera, pero que aquí prácticamente en este municipio eso nunca ha existido, ¿me entiendes? Y entonces esa ilusión de ver todo este municipio con todas esas zonas verdes, bueno, el parque urbano, cuando se materializa el parque urbano, que ya se empezó a gestar en aquella época con este triángulo, pues todos esos equipamientos de tipo general, y porque la ley exigía en aquella época y la sigue exigiendo que como mínimo tiene que haber un parque urbano de 5 metros cuadrados por persona, eso aquí es una realidad. Ese parque no lo tiene ni Las Palmas. No existe en ningún planeamiento en esta isla que tenga un parque urbano con 750.000 metros cuadrados. Y la media de metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Sí, sí, es superior a cualquier otro municipio. Ahora vamos a visualizar la mira que se supone que está puesta en el hierro de la otra parte de la manzana. En la mira la localizamos, afinamos la visión, la retícula, y ahora leemos la línea de arriba, la línea del centro y la línea de abajo. Una vez leída, la llevamos a la libreta, y en la libreta le deducimos a la lectura de la altura del aparato, desde el eje del aparato. Entonces, una vez hemos hecho esta operación, ya sabemos el desnivel que hay de este punto a aquel punto. El desnivel me sirve a mí para dar la rasante. En cada parcela sabemos que debe haber una altura para cuando se pongan los servicios del agua, la luz, el alcantarillado, la encintada de las aceras y todo eso, sepamos a qué altura debe ir la entrada de la casa, porque si lo ponemos al nivel del piso, la casa después le queda enterrada a la persona que edifique. Como aquí no hay ningún tipo de servicio, hay que prever todas las alturas que va a coger la calle cuando se urbanice. Cuando ya nos venimos a los años 90 y empieza la oficina técnica a poder elaborar ya proyectos de más envergadura, llámese el Teatro Víctor Jara, el estadio, la piscina. Me imagino que ustedes se sentirán padres también de todas esas obras que en cierta forma son emblemáticas, ¿no? Sí, claro, o sea, a veces tú lo que intentas es, si te implicas en un trabajo como profesional,
llámate médico, llámate arquitecto, etcétera, etcétera, es que este municipio, todo eso que te vende desde Europa y toda esta gente que te visita, que es de Europa, pues que se encuentren aquí, digamos, pues una ordenación similar a la de Europa. Tenemos una piscina que muy pocos municipios la tienen, en España no hay sino 3. Y esa piscina, bueno, creo que socialmente es muy rentable. Hicimos unas pistas de atletismo. ¿Qué municipio tenía unas pistas de atletismo? Eso era impensable en aquella época. Entonces, pues tienes una cierta satisfacción, digamos, de haber construido con toda la gente que está en las mejores, digamos, del municipio, ¿no? Porque si no, tú como profesional te vas fracasado, ¿no? El Víctor Jara que nombraste antes, sí, tiene unas vigas metálicas que yo creo que no hay otra con la longitud que tienen esas en el techo. En el techo. En el techo. Bueno, eso fue una obra de bajo costo, costó en aquella época 100 millones de pesetas. Nadie se lo creía. A todo esto, cuando hacía yo las operaciones de campo, habían varios vecinos que colaboraban conmigo. Entre ellos Chano Martel, que era el sargento de la Policía Municipal. Cuando yo llegué era cabo. Y Chano me indicaba, porque había veces que los hierros estaban enterrados, y él venía y me localizaba los hierros. Igual Paquito Domínguez, el de la Comunidad Agrícola del Cruce, cuando yo necesitaba hacer una zanja en cualquiera de las calles nuevas, venía a decirme exactamente dónde estaban las tuberías. Y así varias personas más.